Buenas noches. Bueno, acá tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencia. ¿Qué consta una tabla de frecuencia? De una muestra, que es esta, es la muestra que tenemos. Esta es la muestra de una frecuencia absoluta, de una frecuencia relativa, de una frecuencia absoluta acumulada y una frecuencia relativa acumulada. Bueno, eso es lo que compone una tabla de frecuencias. Y lo que tenemos que resolver son las frecuencias de la muestra y del criterio que tenemos. Bueno, acá tenemos que es una muestra de 12 personas, de las cuales se escogieron entre bolirrana, tejo, voleibol, natación y baloncesto. Entonces vamos a averiguar cuál es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, como en este caso es letra, entonces vamos a averiguarla con la función contar sí. Para que nos dé la función, nos dé el resultado de cuántas personas escogieron bolirrana, tenemos que escribir tal cual escribimos en la celda de la muestra, bolirrana como en la celda del criterio. Bueno, entonces vamos a poner la función contar sí. Vamos a escoger, ahí nos pide un rango, el rango ya sabemos que es la muestra, la seleccionamos toda y ponemos un punto y coma. Recuerden que si nos separamos bien como la descripción de cada función, no nos puede, de pronto esta nos falle. Bueno, luego nos pide un criterio. El criterio, como les decía, es saber entre cuántas de toda esta gente que escogieron, cuántas escogieron bolirrana. Entonces escogemos bolirrana y le damos enter. Ahí nos arroja un resultado de 3 personas, de las cuales escogieron, de las 12 escogieron bolirrana. Bueno, y así sucesivamente. Con el tejo vamos a también hacer lo mismo: voleibol, natación y baloncesto. Bueno, este resultado que tenemos acá, número 12, ya sabemos que son 12 personas las encuestadas. Entonces, para corroborar que estos datos estén bien, vamos a hacer la autosuma de todos los datos. Podemos escoger las celdas y darle en la casilla autosuma, o podemos utilizar la función igual suma y escogemos los datos, el número 1, el número 2 que dice acá, y le ponemos enter. Entonces ahí nos puede dar el 12, que ya sabemos que si fueron las 12 personas las que encuestamos, entonces estamos bien con la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa, entonces la frecuencia relativa se saca de la división de la frecuencia absoluta con el total de personas, con el total de la frecuencia absoluta. Entonces seleccionamos, recuerden que siempre tienen que comenzar ay Dios, se me olvidó. Bueno, recuerden que siempre al escribir una fórmula o función debe comenzar con el igual. Entonces vamos a poner primero, entonces la frecuencia relativa es el primer resultado de la frecuencia absoluta por el total de la frecuencia absoluta dividido en la frecuencia absoluta. Entonces acá se pueden dar cuenta en este ranguito que tenemos está entre unos signos pesos. Entonces esto se llama fijar la celda, o sea que jamás así la arrastremos no se nos va a cambiar y nos va a arrojar el resultado con la celda que siempre vamos a tener, que es el número 12. Bueno, entonces ahí lo fijamos, se puede fijar con F4, o en mi caso me tocó hacer el signo pesos en cada celda y en cada fila. Bueno, ahí podemos darnos cuenta que al dar enter ya nos arroja un resultado. Entonces si nosotros queremos, como ya fijamos acá la fórmula, entonces podemos arrastrar dando en la esquina de la celda nos salen más, entonces lo seleccionamos y lo arrastramos hasta donde queramos el resultado con la misma fórmula que habíamos escrito. Bueno, ¿cómo sabemos que la frecuencia relativa está bien? Haciendo la suma, como les explicaba anteriormente en la frecuencia absoluta. Entonces ponemos igual, suma, seleccionamos las celdas, acá como podemos ver seleccionamos la celda y
arrojamos en Enter para que nos dé un 100%. Esto quiere decir que nos ha quedado bien. Entonces ya tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Ahora, ¿cómo sacamos la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada? Bueno, si se dan cuenta, acá en estos dos valores tenemos los mismos valores que tenemos en los resultados de la frecuencia absoluta y frecuencia relativa. ¿Para qué tenemos estos dos valores? Para saber que nos quedó bien la frecuencia absoluta relativa y con las frecuencias acumuladas. Bueno, ¿cómo sacamos entonces el resultado de la frecuencia absoluta acumulada? En la primera casilla siempre vamos a poner el resultado que nos dio la frecuencia absoluta. En la segunda casilla sí se nos complica un poquito la cuestión, porque tenemos que poner el resultado de la frecuencia absoluta acumulada que teníamos anteriormente, que en este caso es 3, con más, recuerden que acá en frecuencia absoluta acumulada se suma más el segundo dato que tenemos de la frecuencia absoluta y damos Enter, que ahí vemos que nos está arrojando el 5. Y así sucesivamente con nosotros, hasta que corroboremos que este dato de la frecuencia absoluta acumulada es igual al total de la frecuencia absoluta. Con la frecuencia relativa acumulada es totalmente igual. Recuerden que ponemos el primer resultado de la frecuencia relativa, luego en la segunda celda ya ponemos el primer resultado de la relativa acumulada, sumándolo con la frecuencia relativa del segundo resultado. Entonces ahí llamamos Enter, lo podemos arrastrar de igual manera, así no hayamos fijado y nos tiene que dar el porciento de 100%, tal cual como nos den la frecuencia relativa. Entonces espero le hayan entendido cómo hacer una tabla de frecuencia